Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal. En el presente video vamos a estudiar o a continuar con el estudio de lo que es la polarización en corriente directa de los transistores BJT. El día de hoy vamos a ver la configuración de polarización de emisor, como podemos ver aquí en el diagrama. Es muy similar a la polarización fija, solamente que en el emisor se agregó una resistencia llamada RE. Bien, entonces en este video vamos a demostrar las ecuaciones que tenemos acá, las fórmulas que tenemos acá para este tipo de polarización. Al igual que hicimos en el video anterior de polarización fija, ¿verdad? Tenemos una malla que nace del voltaje de corriente directa, pasa, ¿verdad? Por la resistencia de base, pasa por el voltaje base emisor, llega a la resistencia del emisor y cerramos la malla, ¿verdad? Tenemos esa malla. Y también tenemos la malla que sale de la fuente de voltaje, pasa por una resistencia RC, que es la que se conecta al colector. Tenemos el voltaje o la caída de voltaje de colector emisor, y como también el voltaje o la caída de voltaje en la resistencia del emisor. Y ahí sería la segunda malla. Entonces, a partir de esos análisis vamos a determinar, ¿verdad? Estas fórmulas que tenemos acá. Entonces, vamos a analizar primero la primera malla, viene por aquí y termina acá. A esta corriente, vamos a llamarle corriente IB, polariza esta resistencia RB de esta manera. Aquí tenemos un voltaje, una caída de voltaje llamada voltaje base emisor. Y acá tenemos una corriente llamada IE que polariza la resistencia RE de esta manera. Entonces, en esta malla que vamos a llamarle malla 1, vamos a aplicar lo que es la ley de los voltajes de Kirchhoff. Entonces, aplicando la ley de los voltajes de Kirchhoff, nos queda menos VCC más RB por la corriente IB, que sería la caída de voltaje en la resistencia RB, más la caída de voltaje en la base emisor, más la caída de voltaje en la resistencia RE, que sería RE por IE. Y eso es igual a 0. En el video anterior vimos que IE se relaciona con la corriente de la base. IE es la ganancia en corriente directa del transistor más 1, todo eso multiplicado por la corriente base. Entonces vamos a reemplazar esta expresión, ¿verdad? Esta relación aquí, donde aparece nuestra corriente IE. Así que la ecuación nos quedaría de la siguiente manera: menos VCC más RB IB más voltaje BE más RE por beta más 1 IB igual a 0. Bien, factorizando por IB nos quedaría menos VCC más IB, y dentro nos va a quedar RB en el paréntesis más beta más 1 RE, y nos queda acá más VBE. Despejando IB de esta expresión, nos queda que IB sería VCC menos este valor, este término de aquí, VBE, está positivo, pasa a negativo, y todo esta parte del término, ¿verdad? Está multiplicando, pasa dividiendo, y nos quedaría entonces RB más beta más 1 por RE, que si nos fijamos, esta expresión que tenemos aquí es la que tenemos acá. Bien, ahora vamos a determinar, ya tenemos esta ecuación, vamos a determinar la segunda ecuación, que esa la vamos a determinar a partir, ¿verdad?, de la segunda malla que tenemos aquí. Voy a llamarle malla 2. Nuevamente aplicando LVK en la malla 2, fíjense que aquí tenemos una corriente llamada corriente de colector que polariza esta resistencia más y menos. Bien, ahora sí, vamos a aplicar LVK, nos quedaría entonces menos VCC más RC por IC más, aquí tenemos una caída de voltaje, más y menos voltaje colector emisor más la caída de voltaje en el emisor, que sería RE por IE, y eso es igual a 0. Bien, hay una relación que dice que IE es aproximadamente IC. Entonces, tomando en cuenta esa relación, nos quedaría aquí la expresión de la siguiente manera: VCC, la siguiente ecuación nos queda de la siguiente manera, ¿no? VCC más RC por IC más el voltaje en colector emisor más RE por IC igual a 0. Bien, despejando de esta ecuación VCE, nos queda que VCE sería VCC positivo menos
Fíjense que aquí aparece estos dos términos, aparece IC en común, así que sería menos IC, y vamos a abrir un paréntesis para factorizar, sería RC más RE. Y aquí tenemos la ecuación o la expresión, ¿verdad?, que corresponde a la ecuación que tenemos acá. Bien, ahora vamos a calcular en el voltaje, ¿verdad?, en el emisor, ¿verdad? Aquí tenemos un voltaje en el emisor, sabemos que acá tenemos tierra, por ende aquí el voltaje es 0. Entonces podemos decir que el voltaje en el emisor, aplicando la ley de Ohm en esta rama que está aquí, sería que el voltaje en el emisor no es más que la caída de voltaje en el emisor, ¿verdad?, en la resistencia RE. Entonces aquí sería RE por IE, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta expresión que está aquí. El voltaje en el colector, ¿verdad?, lo vamos a determinar a partir de la expresión que dice que el voltaje colector emisor es igual al voltaje en el colector menos el voltaje en el emisor. Entonces, despejando el voltaje en el colector, nos queda que el voltaje en el colector sería el voltaje colector emisor. Este término está negativo, pasa positivo, sería más el voltaje en el emisor, que es la expresión que tenemos acá. Bien, el voltaje VC también se puede expresar analizando, ¿verdad?, esta caída de voltaje que tenemos aquí en la resistencia RC, ¿verdad? Aquí tenemos que aquí sería el voltaje en la resistencia RC es igual a VCC menos el voltaje en el colector. Sabemos que el voltaje en la resistencia RC aplicando ley de Ohm sería RC por la corriente del colector, y eso nos queda igual a VCC menos VC. Ahora vamos a pasar este término del otro lado positivo, nos queda que VC, ¿verdad?, es igual a VCC, y ahora este término de acá lo pasamos hacia el lado derecho con el signo opuesto, o sea, hacia el negativo, nos queda menos RC por IC. Y fíjense que tenemos en esta expresión la expresión que tenemos acá. Bien, el voltaje en la base. El voltaje en la base hacemos el mismo análisis. El voltaje en la base, o sea, sería el voltaje en la resistencia RB, y sería VCC menos el voltaje en la base. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje en la base es igual a VCC menos el voltaje en la resistencia RB. La voltaje en la resistencia RB aplicamos lo que es la ley de Ohm, sería la corriente multiplicado por la resistencia RB. Así que el voltaje en la base sería VCC menos RB por IB, que si nos fijamos en esta expresión es la misma que tenemos acá. Y de igual manera podemos extraer otra ecuación para el voltaje en la base. Sabemos que el voltaje base emisor no es más que el voltaje en la base menos el voltaje en el emisor. Así que el voltaje en la base, despejando de esta fórmula VB, nos queda que sería el voltaje base emisor más el voltaje en el emisor. Y aquí tenemos la expresión que corresponde a esta última de aquí. Entonces, con esto hemos deducido las ecuaciones, o llegado a las ecuaciones que tenemos aquí. Y esto corresponde a la configuración de polarización de emisor. Bien, esto ha sido todo. Lo vamos a ver en un próximo video en el cual vamos a ver otro tipo de polarización de corriente directa para transistores BJT. Sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.